la Biblia. Esta temática que es muy importante porque hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a leer la Biblia. Eh, la charla anterior les hablaba de que la Biblia no es un libro como los otros libros, por tanto hay que tener reverencia cuando se va a leer la Biblia. Hay que orar a Dios, pedirle a Dios que Él sea dándonos a nosotros el entendimiento, abriéndonos el entendimiento para poder comprender las escrituras, lo que ya está escrito. ¿Sí? La Biblia dice que el Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles, dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. ¿Sí? Y es lo que hace el Espíritu Santo en estos días con nosotros, porque la Biblia ya está escrita, no hay otra cosa que vaya a ser revelada, ya lo que Dios eh, estimó o decidió que nosotros lo tuviéramos, ya está escrito en la Biblia. Solo que nosotros tenemos es que entender, tratar de entender, por eso estudiamos la Biblia, para entender lo que aquí está escrito, lo que ya está escrito aquí. La Biblia es el manual de Dios, es la guía para nosotros los cristianos. Nosotros no podemos andar por la vida sin este manual, no podemos ser unos verdaderos cristianos si no leemos las escrituras. La Biblia no se lee como los otros libros, hay que dedicarle tiempo a estudiarla, hay que dedicarle tiempo a estudiarla, porque ella contiene un vocabulario y contiene muchas cosas, como les decía en la charla anterior, contiene muchas cosas que no entendemos. Y si nosotros no indagamos, si nosotros no nos dedicamos a indagar, no le preguntamos al texto bíblico el porqué de las cosas, el por qué se usan esas frases, esas palabras que nosotros a veces no entendemos, entonces quedamos con esas lagunas y no entenderemos los textos bíblicos, no sabemos a qué era lo que se refería el Espíritu Santo en ese momento por boca del profeta, por boca del apóstol que fue escrito allí en determinado libro. Quiero leer acá un texto bíblico haciendo ya la introducción a la temática. Quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 15. Voy a leer desde el verso 22. Quiero hablarles acerca de este pasaje porque este pasaje que está aquí en Hechos capítulo 15, el verso 22 en adelante, fue la primera carta que escribieron los apóstoles. Fue la primera carta que ellos escribieron. Está aquí, aparece aquí, resumida aquí, está escrita en el libro de Hechos, en el capítulo 15. No aparece como una carta independiente, sino que aparece allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces dice aquí la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el verso 22, dice de la siguiente manera: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Allí esos dos versículos que leímos está el rótulo inicial que encontramos en todas las cartas
que es las salutaciones iniciales, donde los apóstoles saludaban y mencionaban enseguida a quién iban dirigidas las misivas, a quién iban dirigidas las cartas. Entonces aquí dice que esta primera carta eh, iba a los hermanos que estaban en Antioquía, en Siria, en Sicilia, y les deseaban la salud, ¿sí? Entonces dice aquí, por cuanto hemos oído que han salido de nosotros, a los cuales, algunos, a los cuales no dimos órdenes, nos ha inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien hacéis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Entonces miramos allí que los apóstoles inicialmente envían una carta. Aquí está el contenido de la carta, lo que tenía. Dice aquí que fue porque algunos que salieron de allí, de donde estaban los apóstoles, eh, cuando hubo el esparcimiento, que les tocó salir a ellos huyendo a causa de las persecuciones, ellos predicaban el evangelio y querían decirle a los que se convertían, a los nuevos cristianos que se iban convirtiendo, que ellos debían circuncidarse, que ellos debían guardar la ley. Entonces a los apóstoles les llegaron esas noticias. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, entonces ellos decidieron enviar esta carta con la respuesta. La respuesta era que solamente debían de abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. ¿Sí? Esto es una ordenanza que dan los apóstoles aquí, ya que los apóstoles, por ser la máxima autoridad que Dios había dejado aquí en la iglesia, ellos tenían la autoridad ya para legislar, para ordenar, dar leyes, y esta fue una ordenanza que hicieron en el primer concilio de los apóstoles, aquí aparece, donde ellos envían esa carta. Entonces miramos aquí un pasaje muy hermoso, que es algo que uno casi no, si no se dedica a estudiarlo a profundidad, no entiende qué es lo que está sucediendo allí. Y tampoco se da cuenta uno que allí se escribió la primera carta de los apóstoles o el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿sí? Que aparece ahí. Bueno, entonces, continuando ya con la temática que venimos trayendo de la clase anterior, de la charla anterior, perdón, estábamos hablando acerca de la Biblia, la parte de la Biblia, tocamos también lo que fueron los idiomas en los cuales se escribió la Biblia, también tocamos los idiomas que habló el Señor y alcanzamos a llegar al canon bíblico. El día de hoy pues vamos a seguir con las temáticas, ¿sí? Y vamos a mirar lo que son los libros apócrifos. Estos libros que se consideran que fueron no inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque se escribieron en un lapso de tiempo en el cual nosotros ya sabemos que el Señor guardó silencio, que fue el periodo intertestamentario de 400 años,
donde Dios no habló ni por sueño, ni por ángel que viniese trayendo un mensaje, ni por visión habló el Señor, ¿sí? Entonces aparece un listado, en algunas Biblias aparece un listado de 72, otras tienen 73 libros, ¿sí? Y es porque tienen los libros apócrifos o llamados también deuterocanónicos. Estos libros, hay un listado de estos libros que son 14, ¿sí? Pero algunos no son libros en sí, sino que son adiciones que se le hicieron a algunos libros. Por ejemplo, al libro de Esdras se le hicieron dos adiciones. Se le hicieron adiciones también al libro de Daniel, al libro de Esther, ¿sí? Entonces aparecen aquí como libros apócrifos, pero en realidad en las versiones bíblicas donde aparecen 73 o 72 libros, esos libros hacen parte del libro de Daniel, del libro de Esdras, del libro de Esther. Entonces vamos a verlos uno por uno, vamos a ir mencionándolos cada uno y vamos a ir explicando de qué trata cada uno de ellos, ¿sí? Entonces iniciamos eh, con que la primera parte de estos libros dice el libro de Esdras, primer libro de Esdras, es el primer libro apócrifo que aparece, primer libro de Esdras. Esto es una adición al libro de Esdras y data del año 1000, perdón, del año 150 antes de Cristo, ¿sí? Y narra la restauración de los judíos a Palestina después del cautiverio. Entonces hay que notar aquí algo, que el territorio judío ya se le llamaba Palestina. Y el nombre de Palestina surgió fue cuando el Imperio Romano conquistó el Medio Oriente. Allí ellos fueron los que cambiaron el nombre al territorio judío de Israel, le pusieron a esa parte de Judea, le pusieron Palestina. Entonces, partiendo de allí ya sabemos que ese libro entonces no fue inspirado por Dios, ¿sí? Y dice que toma prestado material de crónicas, Esdras y Nehemías, pero que el autor añade otras cosas al material legendario. Quizás su relato más importante en este libro es la historia de los tres guardias que debatían acerca de cuál era la cosa más poderosa en el mundo. Uno dijo que el vino, otro dijo el rey y el tercer dijo, y el tercero de ellos dijo que era la mujer y la verdad. O sea, como podemos ver, este libro no tiene una enseñanza profunda que nos pueda ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. Luego, en el año 100 antes de Cristo sale el segundo libro de Esdras, ¿sí? Y es un libro apocalíptico que contiene 7 visiones. Se dice que esas visiones confundieron de tal modo a Martín Lutero que tiró el libro al río, ¿sí? Entonces muestra que ese contenido no tiene una base bíblica, que, o sea, algo que podamos decir de que Dios sí realmente fue el que inspiró este libro, ¿sí? Seguimos con otro libro, el libro de Tobías, ¿sí? Dice aquí que aparece la primera parte de este libro de Tobías en el siglo II antes de Cristo. Es una corta novela, recalca la ley, las comidas limpias, los lavamientos ceremoniales, las obras de caridad, el ayuno, la oración. Es palpablemente antibíblico en su declaración que la limosna expía el pecado. O sea, diciendo aquí que lo que está diciendo, lo que hace el libro en general es recalcar algunas ceremonias que practicaban ya los judíos, ¿sí? Como recordándonos algo que, pero el hecho es que fue escrito en el siglo II.
Recordemos que siglo II antes de Cristo, recordemos que para que un libro hiciera parte del canon bíblico, debió haber sido escrito en un periodo en el periodo de tiempo entre Moisés y Esdras. Moisés y Esdras, ¿sí? Moisés, de Moisés a Esdras, no se puede aceptar, no se aceptó un libro que no fuese escrito durante ese periodo de tiempo. Tenemos otro libro llamado Judith, también está a mediados del siglo II antes de Cristo, también dice que es ficticio, y habla de una heroína, parece una novela, habla de Judith y que era hermosa, una hermosa viuda judía. En ciencia cierta no tiene contenido religioso, ¿sí? Luego aparecen las adiciones al libro de Esther, que ya son en el año 100 antes de Cristo. Relata que Esther y Mardoqueo ayunaron, pero no declara específicamente para qué oraban, ¿sí? Y habla también de unos escritos, relata unos escritos del rey Asuero, pero básicamente este libro no muestra, esta edición no muestra el por qué oraba Mardoqueo y Esther, sino que simplemente ellos oraban y oraban, pero no dice cuál era la petición que ellos tenían. Aparece un libro llamado Sabiduría de Salomón alrededor del año 40 después de Cristo. Se escribió para impedir que los judíos cayeran en el escepticismo y en la idolatría. Es parecido al libro de los Proverbios. No tiene autor declarado. Entonces este libro también pasó a ser libro apócrifo por eso, porque fue escrito en un tiempo donde Dios no le habló al pueblo. Aparecen las adiciones a Eclesiástico y Sabiduría en el año 180. Demuestran un alto nivel de sabiduría religiosa, algo parecido al libro de los Proverbios, como ya les dije, una adición. También a su vez presenta mucha sabiduría práctica. Ejemplo, abrevia un discurso diciendo muchas pocas palabras y es como quien sabiendo sabe callar. Como quien sabiendo sabe callar. Y eso es todo lo que relata este libro. Hay un libro también llamado Baruch. Baruch, y ese libro eh, es alrededor del año 100 antes de Cristo. Se presenta como un escrito, como escrito por Baruch, ¿sí? Y dice que es escribiente de Jeremías, pero Jeremías estuvo o vivió en el 582 antes de Cristo, entonces no concuerdan aquí los lapsos de tiempo. En realidad es posible que el libro sea un invento, una interpretación para la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Eso es lo que se ve aquí en ese libro. Hay unas adiciones al libro de Daniel que son llamadas Susana, Bel y el dragón. Sí. Estas adiciones al libro de Daniel aparecieron en el primer siglo antes de Cristo y esa edición de Susana aparece como unos capítulos siguientes a a lo que tiene el libro de Daniel. Entonces relata ese capítulo, dice más bien es que Susana se le acercaron dos principales, se le acercaron dos principales a Susana. Ella estaba en Babilonia, recordemos que Daniel estaba en Babilonia, estaban bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Y Susana era muy hermosa, relata el libro que ella era muy hermosa y que esos dos principales que se le acercaron querían intimar con ella, querían conocerla, como dice la Biblia, y ella se negó. Entonces ellos dos la acusaron de adulterio. Entonces dice allí el libro que Daniel, cuando ellos fueron,
ante el rey y la acusaron de adulterio, que ya la iban a condenar a muerte. Entonces Daniel habló con el rey y le pidió que les permitiera interrogar por separado a los dos que le estaban acusando para ver si el testimonio era verdadero. Entonces Daniel los interrogó por separado y se dio cuenta que ese era un testimonio falso. Entonces de esa manera salvó Daniel a Susana de que ella pudiera morir. Eso es lo que dice la edición del libro de Daniel en el capítulo de Susana. Hay otra edición que sería el capítulo 14 en el libro de Daniel, según Bel y el dragón. Y esto habla de que de la insensatez acerca de la idolatría, y contiene dos historias. Dice la primera: el rey Ciro pregunta a Daniel por qué no adoraba a Bel, ya que aquel dios convocaba y demostraba su grandeza, comiendo a diario muchas ovejas, juntamente con mucha harina y mucho aceite. Eso es lo que contiene ese libro, esa adición al libro de Daniel. Otra adición al libro de Daniel sería la de los tres jóvenes hebreos, el cántico de los tres jóvenes hebreos, y esto se basó en el Daniel capítulo 3:23. Es como un resumen de lo que sucedió allí en el pasaje donde ellos fueron metidos en el horno de fuego. La Biblia no relata, sino que eh, ellos estuvieron allí y que el Señor estuvo con ellos, mas no dice más nada. Dice que los libró del fuego. ¿Sí? Entonces, ese cántico de los tres jóvenes relata lo que ellos vivieron allí. Oraciones de Manasés, otro libro, data del siglo segundo antes de Cristo, como una supuesta oración de Manasés, Manasés, el malvado rey de Judá. ¿Sí? Obviamente se sugirió por declaración de Crónicas, capítulo 33, el verso 19. Es decir, no declara algo que ayude o que nos inspire en la parte espiritual a nosotros. Por último, tenemos los dos libros de Macabeo. Estos dos libros narran la historia en un lapso de tiempo entre el año 170, el año 170, como hasta el año 80 antes de Cristo. Narran la historia allí del pueblo de Israel. ¿Sí? Algo que se narra es que lo que sucedió, por ejemplo, la revolución de los macabeos, que la revolución de los macabeos fue porque el pueblo de Israel estaba gobernado por una civilización, digámoslo así, por un imperio, mejor, por un imperio, el imperio que siguió a los griegos, porque cuando Alejandro Magno muere, cuando él muere, él murió a los 32 años, fue un emperador que duró muy poco, murió a los 32 años, y luego cuando él muere, el reino de él se divide en cuatro partes. Eh, este emperador es la figura, o simboliza la figura que aparece en Daniel, donde muestran un leopardo con cuatro cabezas. ¿Sí? El emperador muere y los cuatro generales se dividen el imperio total que ya había conquistado Alejandro Magno, se lo dividen, y uno de ellos quedó posesionado sobre el territorio israelí. ¿Sí? Entonces ellos dicen que eran seleucitas, eran ellos. ¿Qué hicieron estas personas? Ellos intentaron cambiar la religión judía, y ellos saben que los judíos no son partidarios de la cría de los cerdos, ¿sí?
Entonces, esta gente lo que hizo fue que cogieron el altar donde el sumo sacerdote, donde los ofrecían, eh, ofrecían el sacrificio al Señor el día de la expiación, y allí sacrificaron un cerdo y lo ofrecieron a su Dios. Entonces allí comenzó la revolución de los macabeos, dirigida por Judas, quien era el sumo sacerdote Judas Macabeo, a raíz de eso que había sucedido allí. Eso es lo que narra la historia de Macabeos 1 y Macabeos 2. Es un complemento, no narra algo diferente, sino que es un complemento de lo que ya dice Macabeos 1. Entonces, estos son los libros llamados apócrifos, ¿sí? Yo encontré el orden en que aparecen en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparecerían 46 libros, y es el siguiente: el Pentateuco, que contiene 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego siguen los históricos, que ya aquí aumentan la cantidad de libros, serían 16, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, con las adiciones al libro de Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y Macabeos 2. Eso es en los libros históricos. Los libros poéticos o sapiensales, que se llaman, serían Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y las adiciones de Sabiduría y Eclesiástica. Y los profetas mayores, que irían Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Barú, ahí entraría Barú, Ezequiel y Daniel. Luego sí, los 12 profetas menores que ya nosotros conocemos, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento sí quedaría tal cual como está, con los 27 libros, y esto haría una suma total de 72 o 73 libros, dependiendo si añaden sabidurías de Salomón a lo que es Proverbio, o lo dejan por separado. Y allí está pues lo que es la temática ya en sí de lo que son los libros apócrifos o considerados no inspirados. En el Nuevo Testamento también hay una cantidad de libros que se consideran no inspirados por el Señor. Hay algunos evangelios, por ejemplo, hay un evangelio, tuve la oportunidad de leer un evangelio llamado Evangelio de María, según fue escrito por María, eh, la madre del Señor Jesús. En ese libro encontré algo que dice que Jesús cuando estaba pequeño, que, que Jesús cuando estaba pequeño estaba jugando y alguien lo empujó, y entonces se le destruyó lo que él, con lo que él estaba jugando, se le dañó. Entonces él con sus manos eh, tenía una paloma en las manos, entonces con sus manos que asfixió la paloma. O sea, es algo que no contiene ninguna creencia religiosa. Tampoco se pensaría que el Señor haría algo así, ¿no? Porque él mismo enseñaba que la ira no era algo bueno. Ese libro no contiene nada bueno. Hay un libro además que es mencionado en los escritos, pero que no hace parte de la Biblia, del canon del Nuevo Testamento, porque tiene muchas fábulas, habla acerca de muchos mitos, ¿sí? Y es el libro de Enoch. Ese libro es mencionado por Judas. Judas, el escritor, él dice la Biblia, lo menciona Judas, en el escrito, en la carta de Judas, él lo menciona, donde él dice que Judas profetizó el séptimo desde Adán. Dice que profetizó Enoch, séptimo desde Adán,
que él vendría con su centenar de millares de ángeles, ¿sí? Eso es más o menos lo que dice el libro de Judas acerca del libro de Enoch. Pero el libro de Enoch contiene muchos mitos, por hablarlo así, por decirlo así, entonces por eso no hizo parte del canon del Antiguo Testamento. No sé si ha quedado claro allí lo que es el canon del Antiguo Testamento, anexándole los libros apócrifos. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar para seguir con la siguiente pregunta. Dios te bendiga, Pablo. Amén. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta acerca de eso de los libros apócrifos o continuamos con la siguiente pregunta que Pablo, serían una, las versiones bíblicas? una, una pregunta ahí para enriquecer un poco el debate. ¿Me explico? La pregunta es, o sea, creo que el pueblo judío, estoy entendido, la Biblia dice que ellos son como los guardianes de la palabra. No, tampoco aprueban ninguno de esos libros apócrifos. Tengo Correcto. entendido. Sí, sí, muy bien, muy bien. Resulta y pasa que esos libros aparecen en algunas versiones bíblicas, pero no en la versión judía. La versión judía, que es llamada el Tanakh, esa versión, ellos fueron muy estrictos y ellos no aceptaron estos libros apócrifos porque ellos consideraron que no fueron inspirados por Dios. Entonces, por eso, en la versión Reina Valera tampoco aparecen, porque hubo un señor, ahorita vamos a ver eso, donde hubo un señor, un sacerdote, que él dijo, bueno, si estos libros no, no son aceptados por los judíos, qué gracia tiene entonces que nosotros lo tengamos en nuestra Biblia y que estemos enseñando acerca de estos libros, los cuales no fueron aceptados como inspirados por Dios. Entonces, desde allí algunas versiones bíblicas vienen sin esos libros. Entonces, muy puntual ese apunte, hermano Samuel, donde los judíos no aceptaron en el Tanakh, que es la Biblia de ellos, perdón, no aceptaron estos libros. Más bien ellos, por ejemplo, el Tanakh contiene escasamente 22 libros, porque entre otras cosas ellos tienen unidos algunos libros. Por ejemplo, los libros de los profetas menores, que son 12, es un solo libro para ellos lo llaman el libro de los 12, así lo llaman Pablo, ellos, el libro de los 12. Pablo, ¿Sí? otro asuntico es en el Nuevo Testamento que a veces notamos expresiones que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cuando afirma, como dice el Señor Jesucristo, es mejor dar que recibir, y esa expresión, por ejemplo, no aparece en ninguno de los evangelios. Eso ha suscitado algunas especulaciones de que hay algún evangelio que quedó por fuera del canon. ¿Qué opinas? Bueno, lo que pasa es que los apóstoles escribieron muchas cartas que no aparecen, por ejemplo, ahorita cuando estábamos iniciando la charla, les leí una carta que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos escribieron muchas cartas que no aparecen en el canon del Nuevo Testamento. Fueron muy selectivos con el contenido religioso, con el contenido espiritual de las cartas para poder aceptarlas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Puede que sí, lo que tú dices, sí, eh, que esté sucediendo, que algunos escribían, pues lo que les decía, hay muchos evangelios, hay algunos evangelios, por ejemplo, que yo he visto, evangelio, también puede leer uno, evangelio del apóstol Pedro, que ese no aparece aquí, nosotros solamente conocemos los evangelios que son 4, escritos por Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Y hay otros que aparecen también que son libros apócrifos, pero que no aparecen porque no fueron aceptados por el contenido espiritual y por el contenido, eh, eh, digámoslo así, que no nos ayudaban, no nos enriquecían en nuestra parte espiritual, hablándolo así. Porque recordemos que los libros tenían que tener uno, los libros tenían que ser escritos por alguien que haya estado cerca de Jesús, aunque se haya relacionado con los apóstoles. A todas estas también, ahora que me estoy acordando de esto, que hay algunos libros que fueron escritos a nombre de los apóstoles, pero que no fueron escritos por ellos. Entonces fueron escritos por allá en el siglo II, siglo III después de Cristo, cuando en ese entonces ya los apóstoles todos habían fallecido. Entonces usaban los nombres de los apóstoles para estos escritos y también para cambiar algunas doctrinas bíblicas que ya estaban en los antiguos escritos hechos por ellos. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de libros tampoco hizo parte del canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? No Pues sé te si... pregunto, ¿la conferencia va a continuar con la Biblia? Me imagino que la próxima semana, porque ahí, por ejemplo, con mi hermano Pablo, ahí me gustaría que tocaran temas como los versículos estos difíciles de la Biblia, los versículos del Nuevo Testamento, como la fórmula bautismal, aquel versículo de Primera de Juan 5:17, que versículos que ya están, al menos en la Dios habla hoy, ya están más claros, Sí, en pero la que NBI parecen tampoco, confusos. Sí, pero, en la pero hay NBI versículos que, tampoco está. y en Colosenses también hay otro, creo, hay varios. Entonces yo opino que como se está hablando de la Biblia, propongo, no sé, humildemente acá, que se toquen esos temas, porque a veces tenemos que entender primero que todo que lo que nosotros tenemos ante nosotros es una versión de la Una, palabra de Dios, una versión. Y una entonces versión como esta correcta. versión a veces tiene algunas cosas confusas. Correcto, no sé, y ahí sí le correspondería al comité de discipulado, no sé qué opinan ellos, de esa idea que están planteando. Pablo, nosotros felices de tenerte una vez más. Imagínate la pregunta que nos vas a hacer. ¿Qué dice el hermano Nevington? Y claro, Pablo, si hay más todavía, pues necesitamos aprender más. Entonces, por mí, pues, está la invitación, estás invitado. Bueno, entonces vamos a terminar en esta parte ya, vamos a finalizar con las versiones bíblicas. Vamos a hablar acerca de las Pablo, versiones quisiera, no bíblicas sé, y de las revisiones. ¿Qué me iban Pablo, a decir? Dígame. no acerca de lo que dice Samuel, de lo que dice, del versículo que él citó, que dice que el Señor dijo es más bienaventurado dar que recibir. Pero eso puede ser una interpretación del apóstol, ¿de acuerdo? Como él tiene un conocimiento de Dios, él puede interpretar, por ejemplo, el Señor dijo, eh, da y se os dará. Entonces, el apóstol, según el entendimiento que Dios le haya dado, él puede interpretar una palabra así, como hoy en día cualquier predicador interpreta un verso, un versículo. Sí, bueno, ¿qué sucede con lo que los apóstoles decían? Más que todo el apóstol Pablo, él cuando iba a pronunciar algunas frases, algunas palabras, él decía, para agregarle la contundencia a lo que estaba diciendo, él decía, por ejemplo, esto lo dice el Señor. O a veces decía, esto lo digo yo y no el Señor. ¿Sí? Entonces hay que revisar bien a veces esas palabras, ¿sí?
para mirar si eran palabras propias del apóstol o era ya lo que el Señor le haya dicho a él, para que dijera. ¿Sí? Eso hay que, bueno, en la próxima hablaremos de esa temática. Vamos a hablar un tema aquí, lo que son las versiones bíblicas y lo que son las revisiones bíblicas. Hay una gran diferencia entre versión bíblica y lo que es una revisión bíblica. ¿Sí? La Biblia, bueno, que fue... Hermano, disculpe. Dígame. Es que yo, antes de pasar al otro tema, yo vi en un video del hermano Eliseo Duarte que él hablaba que los evangelios iban dirigidos a una población específica. Por decirlo así, que Mateo estaba escrito para los judíos directamente, posiblemente Juan para otra, digamos, otra población específica. Entonces, de pronto son 4 solamente porque eran las 4 poblaciones importantes en ese momento, ¿sí? Entonces, muy posiblemente más evangelios no eran necesarios porque solamente eran 4 poblaciones específicas. La verdad no recuerdo el video, o sea, yo lo estoy buscando, pero es importante de pronto tener en cuenta esa parte. ¿A quién va dirigido el evangelio como tal? ¿A qué población va dirigido? Y en ese sentido, pues obviamente no se requieren más evangelios, por decirlo así. Bueno, hay que hacer una aclaración lo que usted está diciendo, y es que los evangelios no se denominan 4 evangelios, ellos aparecen como 4 libros, pero es un solo evangelio, o sea, es uno solo. Tiene una visión en 4 partes, ¿sí? Fue narrada por cuatro de ellos, pero hay dos de ellos que no son apóstoles directos del Señor. Entonces, iniciamos con el Evangelio según San Mateo. Ese Evangelio muestra a Dios, el Evangelio según San Mateo muestra a Dios como un león, como rey, ¿sí? Él lo muestra como rey. Esa parte es relatada al pueblo de Israel, ¿sí? Es relatada al pueblo de Israel y muestra la genealogía, la descendencia del Señor en cuanto a que él era descendiente directo de David y que debía de estar sentado en el trono de David, que era el que le correspondía, literalmente le correspondía al Señor. Es decir, que cuando el Señor nació, el que debía de estar sentado allí no era Herodes, sino José, porque José es descendiente directo de David. Luego aparece el Evangelio, que está el Evangelio según San Marcos. Ya el Evangelio según San Marcos, como decía este hermano, es un Evangelio resumido porque es un Evangelio que fue escrito a los romanos. Los romanos eran personas muy ocupadas, ¿sí? Eran personas ocupadísimas, entonces por eso el Evangelio según San Marcos es un Evangelio que es resumido, es un Evangelio más corto que aparece allí, muestra al Señor como siervo, va dirigido a los romanos, así es. Aparece Marcos, no era apóstol, él se llama Juan Marcos, era sobrino de Bernabé. Aparece Lucas, el Evangelio según San Lucas fue escrito por él. Este Evangelio va dirigido a una persona en específico, él era griego, ¿sí? A una persona en específico llamado Teófilo. ¿Sí? Y Lucas tampoco era de los apóstoles directos del Señor, él era discípulo de los discípulos, él fue discípulo de Pablo. Él es el médico amado que Pablo menciona en una de sus cartas, ¿sí? El Evangelio según San Lucas muestra al Señor como hombre, muestra al Señor como hombre, ¿sí? En su faceta como hombre. Y por último está el Evangelio según el apóstol Juan. Este Evangelio ya nos muestra al Señor como Dios. Es por eso que en este Evangelio encontramos revelaciones que en los otros Evangelios no aparecen. Por ejemplo, la que habla yo y el Padre uno somos. Y cuando este Evangelio arranca con una autoridad doctrinal unicitaria,
diciendo que ese verbo que estaba ya en el principio se había manifestado en carne, que era el mismo que había hecho todas las cosas, era el verbo que se estaba manifestando en carne, que era el Cordero de Dios prometido a Abraham, que venía a quitar el pecado del mundo. Entonces, este evangelio muestra a Jesús, lo muestra como Dios, como Dios. Y este evangelio es dirigido a la iglesia, a la iglesia. Se entiende que es dirigido a la iglesia. Eso es lo que hablan a los que fueron escritos los evangelios, los que van dirigidos los evangelios. Las cartas ya tienen unos rótulos y en los rótulos allí dice a quién va dirigida directamente cada carta, por quién fue escrita. ¿Sí? Eso es importante leerlo para poder entender el contenido que contiene el libro que estamos leyendo. Entonces, no sé si haya otra pregunta ya para continuar con lo que es la diferencia entre versión y revisión bíblica. Bueno, entonces vamos a continuar acá en lo que es la versión, revisión bíblica. Dice que es una diferencia, hay una gran diferencia entre lo que es la revisión y lo que es la versión bíblica. Sabemos que la Biblia ya nosotros sabemos que fue escrita en 3 idiomas, ¿sí? Lo que es el hebreo, lo que es el arameo y lo que es el Nuevo Testamento, que ya fue escrito en el griego. Entonces, ¿qué significa una versión bíblica? Entonces, es el trabajo de llevar el texto bíblico que ya fue escrito por los apóstoles, que ya estaba escrito por ellos, por los profetas, es tomar ese texto bíblico que ya había sido aprobado por el canon bíblico, ¿sí? Y llevarlo a una lengua diferente. Eso es lo que es una versión, llevarlo a un idioma diferente al de los textos originales, ¿sí? Entonces, la revisión, ¿sí? es es un examen, digámoslo así, es un examen que se le hace a esa versión que ya fue traducida a un idioma. Por ejemplo, nosotros tenemos la Reina Valera 1960, un ejemplo, pero a esa Reina Valera le hicieron una revisión después, que muestra la revisión de 1995, si no estoy mal, creo que es 1995, y hay una que es del 2003, una revisión que es del 2003. Entonces, la versión es traducir la Biblia desde los textos originales a un idioma diferente. Y la revisión en sí es un examen que se le hace a la Biblia para cambiarle las palabras que ya no se estén usando en el idioma determinado. Por decir, los idiomas, ellos van evolucionando. Hay lenguas que evolucionan a los 30 años, a los 20 años, hay lenguas que evolucionan a los 40 años. Entonces, tener una Biblia con un lenguaje anticuado no se va a entender porque ya son palabras que no se utilizan. Por eso, mire lo que pasó con las versiones de Reina Valera. Ellas fueron cambiando. Por acá tenemos una versión que es la Septuaginta. Esta fue la primera versión bíblica, por decirlo así, porque fue la primera traducción. Aquí se tradujo el Tanakh, que es la Biblia judía, lo que ellos aceptaron como Biblia, se tradujo al griego. Esto fue en el año 250, 260 antes de Cristo aproximadamente. Se le llamó Septuaginta o versión de los 70 porque fue traducida por 70 varones, 70 eruditos. Ellos fueron los que hicieron esto, la tradujeron del hebreo y del arameo, la tradujeron al griego. ¿Sí? Esa es la versión Septuaginta, fue la primera
de ellas en aparecer. Aparece una versión, Vulgata Latina. Esa versión de Vulgata Latina aparece en el año 400 después de Cristo. Dice que fue una traducción hecha por Jerónimo, quien recibió la orden del Papa Damasco I para este trabajo. Es una revisión, una traducción que se hizo al latín, del griego, del hebreo, de los textos originales, se hizo al latín, ¿sí? Hay otra versión, por ejemplo, vamos a hablar de las Biblias en el idioma español, las versiones en español. La Biblia alfonsina fue la primera que se tradujo al español, fue en el año 1260 después de Cristo, ¿sí? Y esta Biblia fue la primera en ser traducido al castellano, pero el castellano que se hablaba en Castilla, que es diferente al castellano que hablan en España. Son regiones que están allí y aunque están unidas, diferencian en algunas palabras, ¿sí? Entonces fue traducida al castellano de Castilla, la Biblia alfonsina. Tenemos también por acá la Reina Valera, fue la traducción ya al español como tal, ¿sí? Y esta fue en 1569 por un hombre llamado Casiodoro de Reina, ¿sí? Quien él obedeció a la reina, quien le dio esa orden de hacer la traducción de la Biblia, de los textos originales al español que ellos hablaban en ese momento. ¿Sí? Entonces encontramos ya las versiones, hay versiones, por ejemplo, de la Reina Valera, que son, por ejemplo, la 1569, 1602, está lo que nosotros llamamos la versión antigua, que es 1909, la que nosotros utilizamos normalmente, que es la 1960, ¿sí? También está la que les mencioné ahorita, la del año 95 y la del 2003, que creo que fue la última, no he estudiado si hay otra versión después de esa del 2003 en la Reina Valera. ¿De qué se hace en las revisiones? ¿Sí? Lo que se hace es cambiar, actualizar el vocabulario que se está usando en esa misma versión de la Biblia. Y se le añade el año en que se hizo la revisión. Por eso es que varían el año. ¿Sí? No sé, eso es pues, la diferencia entre lo que es versión y revisión bíblica. Hay otras versiones bíblicas que son muy buenas. Por ejemplo, la Dios habla hoy. Está la versión NBI. Esa es inglesa. Está también la NBI en una versión ya en español, ¿sí? Entonces, eso básicamente es lo que son las versiones bíblicas. Es muy bueno cuando uno va a hacer estudios bíblicos tener varias versiones, porque ahí se van comparando los textos bíblicos. Hay una Biblia que me gusta mucho leer, que es una Biblia hebrea, está en español, pero tiene contenido hebreo, los nombres vienen en hebreo, los nombres de las personas vienen en hebreo, nombres propios. Esa es Kadosh, se llama Kadosh. Esa versión es muy buena para hacer estudios bíblicos. Yo siempre la utilizo cuando estoy haciendo estudios de matemática bíblica. Entonces, no sé, eso es todo lo que, la diferencia pues de las versiones y las revisiones bíblicas. No sé si tengan alguna duda acerca de esto, ya para ir como finalizando la temática. Hermano Pablo, Dios le bendiga. Amén. Hermano, una pregunta. Pues
Es cierto que las versiones más antiguas son más precisas que las versiones actuales que han sacado de la Biblia, porque por lo menos ya hay Biblia que dice nadie va al Padre y bueno y tratan como de distorsionar el lenguaje primitivo de la palabra. He notado en eso en ciertas actualizaciones de la Biblia. Eso se presta también para que la palabra le vayan sembrando cizaña o la vayan distorsionando, ¿cierto? Bueno, eso es lo que se llaman adulteraciones de la Biblia. No son versiones bíblicas, son adulteraciones de la Biblia y donde cambian el contenido bíblico. Es algo que no se puede hacer. Lo que hacen las nuevas versiones de la Biblia a los idiomas es traducir tal cual, al pie de la letra, como está, lo que traduce el idioma, lo que ya está escrito en la Biblia. Por eso esos son adulteraciones, cuando se adultera el contenido bíblico de los escritos sagrados, entonces se cambian las palabras y ya aparece lo que usted dice, de que se cambia, por ejemplo, el texto dice nadie viene al Padre y hay versiones que dicen es nadie va al Padre, o sea, ahí se cambia directamente el eje central del texto bíblico y se le da una transformación espiritual, tratando de añadir algo a la Biblia, lo cual la Biblia nunca lo dice, ¿sí? En los textos originales. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esa parte, en esos textos, cuando estamos leyendo esas versiones bíblicas, porque no son muy seguras, no son muy seguras. Por eso nosotros acá utilizamos la versión bíblica 1960 de la Reina Valera, porque tiene un buen contenido y habla, no se le ven adulteraciones a los textos originales. Pablo, Hay algo que se agregó, pero no se le ven así adulteraciones a los textos originales. Pablo, pero hay versiones modernas que nos favorecen muchísimo. Por ejemplo, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, son versiones que nos parece que las sociedades bíblicas, yo no sé, pero yo tengo la idea, para mí me da la impresión que las sociedades bíblicas no están teniendo en cuenta mucho el tema doctrinal para corregir. Han corregido muchos versículos que nos favorecen, que eran difíciles de explicar, que como ese que dan tres dan testimonio en el cielo. Hay un versículo en Colosenses, hay muchos versículos que han sido corregidos que nos favorecen. Cuando en todo ese grupo hay algún versículo que antes tomábamos y ya ahora no nos favorece tanto, pues yo creo que no lo hacen con esa intención, como el versículo de Romanos que dice, de ellos son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, que es cierto, pero parece que el sentido de la oración no era ese. De todas maneras, hay muchos otros versículos que afirman que Jesucristo es Dios y también algunos versículos que eran un poco confusos han sido aclarados últimamente. Me parece que las nuevas versiones son mucho más precisas. Por ejemplo, el nombre Jehová ya aparece en algunas de las nuevas versiones, en mi parecer, ¿no? Creo que las herramientas informáticas han ayudado a encontrar, porque ahora se traduce casi que directamente de los manuscritos más antiguos. Sí, ok, correcto. Una de las versiones que me gusta a mí también, me gusta bastante leer, con la cual comparto para hacer estudios bíblicos, es la NBI. La NBI tiene un lenguaje que es muy entendible, o sea, es muy fácil de entender en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, les voy a leer un versículo, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 1, en la versión Reina Valera 1960, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es en la versión 1960. Pero en la versión NBI, lo que decía el hermano Samuel, esta versión nos ayuda más a nosotros
los que predicamos la unicidad de Dios, porque dice en el principio ya existía, o sea, asegura, es una afirmación, ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, esta es una versión que nos ayuda también. Note cómo hace una afirmación, ya existía el verbo, ¿sí? Y se está hablando de que el verbo es el que se manifiesta en carne. Entonces, esta versión nos ayuda a nosotros también. Esa es la nueva versión internacional, ¿sí? Lo que les decía ahorita, hay que tener cuidado es con las versiones bíblicas que, que algunos han adulterado los contenidos bíblicos para sacar ganancias de esas adulteraciones. Lo que decía el hermano ahorita, cambiando los versículos y todo eso, para darle un sentido diferente al texto bíblico, dando a entender algo que no lo dice, es verdad que no lo dice el texto bíblico, ¿sí? Como para favorecer doctrinas las cuales no están dentro de la Biblia. Dígame, hermano. Por ejemplo, la de los testigos de Jehová que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Así lo tradujeron los testigos de Jehová. Bueno, yo no los quería mencionar, ¿no? Pero ellos sí también cambiaron la Biblia. Una versión que no es muy acorde a los textos sagrados originales. Entonces, hay que tener cuidado con esas versiones así, porque su contenido no es muy acorde por los cambios que le hicieron, las palabras que le agregaron, las palabras que le quitaron a los versículos bíblicos. Hay otra versión, no recuerdo ahora, que es que en este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Logos. ¿Sí? El Logos significa palabra, significa espíritu. Esa es una palabra, Logos es una palabra griega que significa espíritu, significa palabra, ¿sí? Entonces dice, esa versión traduce así, en el principio era el Logos, ¿sí? Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Eso lo dice esa versión bíblica. Entonces da a entender que en el principio era la palabra, era el espíritu, ¿sí? Como lo dice en Génesis, que en el principio el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Eso lo traduce esa versión bíblica. Dice que el Logos estaba con Dios, que el Logos era Dios, o sea que ese espíritu, esa palabra era Dios mismo. Eso es lo que traduce esa versión también. Entonces, lo que les recomiendo es que tengamos en cuenta las versiones que vamos a leer, ¿sí? Las versiones que vamos a leer hay que analizarlas, que sean traducciones directamente de los textos sagrados, de los textos originales, para que no tengamos inconvenientes en cuanto a las doctrinas bíblicas. También hay que entender que para las doctrinas bíblicas, para nosotros estudiar una doctrina bíblica, no podemos estudiar una doctrina bíblica de un solo versículo, ¿sí? Porque las doctrinas bíblicas son conformadas de varios versículos, ellos las complementan. No podemos sacar una doctrina bíblica de un solo versículo. Tampoco es correcto insinuar decir algo que el texto bíblico no lo dice. Eso no es tampoco correcto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las versiones que nosotros leemos, que nosotros tenemos. Yo personalmente manejo las tres que ya les dije, que es la 1960, Reina Valera, la NBI, la K2. A veces utilizo la Dios habla hoy. ¿Sí? Esas son como las que más, las versiones bíblicas que más uso yo. No sé si haya alguna pregunta por ahí. O ya podemos ir finalizando la conferencia el día de hoy. Disculpe, si hay alguna versión
si hay alguna versión, una Biblia de la versión de los originales, o sea, tal cual traducida a la original. Bueno, yo la que encontré es la Biblia K2, y esa, en la descripción de esa Biblia, esa la consiguen en Play Store, es una aplicación, la pueden descargar. Hay una aplicación que se llama MyIsbo, se llama así, MyIsbo, algo así, no soy muy en inglés. Esa versión, esa aplicación contiene varias versiones bíblicas, estudios, comentarios bíblicos que son muy buenos. Y esa versión bíblica que les digo que es la K2, yo la conseguí ahí en Play Store. Es una muy buena, me gusta para leerla, para hacer los estudios. La descripción dice que es tomada de los textos originales. Y usted, por ejemplo, cuando uno va leyendo una versión, y si uno se da cuenta, porque es que el Espíritu Santo le va enseñando a uno, aquí nosotros no estamos solos, nosotros, lo que les decía al principio, nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia, no vamos a tomar la Biblia y el autor está a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, sino que el autor está allí con nosotros, porque el autor es el Señor. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él nos guía, nos enseña, ¿sí? Y si nosotros encontramos algo que no es dentro de la versión bíblica, entonces es mejor ir desechando esas versiones bíblicas para no tener problemas doctrinales más adelante. Bueno, no sé si Sí, hay yo creo que alguna ya es hora última de ir pregunta o ya terminando. finalizamos ya. Nevington. Sí, ya vamos a finalizar. Continuamos entonces el próximo viernes. Quedan los hermanos invitados a las 7 para continuar con este mismo tema, las Sagradas Escrituras.